¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a la iglesia, venid y ved. Bueno, pues ayer las autoridades de salud reportaron 323.720 defunciones acumuladas y prácticamente considero que si en estas 2 semanas nos seguimos protegiendo, no va a haber rebrote y quizá podamos ya cantar victoria de haber erradicado este COVID. Vamos a dar inicio. La última semana de Jesús con vida y nos vamos a apoyar en el libro de Juan. Recordarán ustedes que los 3 primeros libros del Nuevo Testamento se conocen como sinópticos y Juan prácticamente narra las últimas semanas que tuvo el Señor Jesús con vida y señala cuestiones que los sinópticos, que llevan una congruencia, una cadencia, no lo mencionan. Vamos a dar inicio. Juan 11:1. Había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de Betania, el pueblo de María y Marta. María era la misma que ungió con perfume al Señor y le secó los pies con sus cabellos. Las 2 hermanas mandaron decirle a Jesús: Señor, tu amigo querido está enfermo. Y vamos a tomar este concepto como cuando nosotros le estamos pidiendo, pues, que nos conceda un favor, ya sea que sea Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Cuando Jesús oyó esto, dijo: esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Jesús amaba a Marta, su hermano, y a Lázaro. Y bueno, vemos este lado humano de Jesús, que tenía sus cuatachines, que llevaba una relación muy estrecha con estos hermanos. A pesar de eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más donde se encontraba. Y quiero que pongamos atención. Nosotros en ocasiones le pedimos a Dios que nos ayude con algún problema que tenemos y pues la respuesta no llega así rápidamente. El Señor Jesús, a petición de sus amigos, de sus amigas, se quedó 2 días. ¿Por qué? Quizá nosotros no lo entendamos, pero siempre va a ser para nuestro beneficio. Después dijo a sus discípulos: vamos a Judea. Y ellos le dicen: Rabí quiere decir maestro. Objetaron ellos: hace poco los judíos intentaron apedrearte, ¿y todavía quieres volver allá? ¿Acaso el día no tiene 12 horas? Respondió Jesús. El que anda de día no tropieza porque tiene la luz de este día. Y la enseñanza que nos está dando el Señor Jesús, muchas veces nosotros decimos y hacemos cuentas, Jesús murió y resucitó al 3er día, pero bueno, fue el viernes y no nos cuadran las cuentas, y muchas personas dicen: no, es que fue el miércoles cuando se realizó la última cena. Otros dicen que el jueves, para que se cuadren las cosas. Pero fíjense, nosotros en nuestro uso horario, que es de 24 horas, pues por supuesto que no concuerda. Pero en la época del Señor Jesús, su uso horario era de 12 horas. Y entonces empieza el día de ellos. Cuando ellos dicen un día, es porque empieza a las 6 de la mañana y termina a las 6 de la tarde. Entonces, de esta forma sí nos cuadra. El Señor Jesús, el viernes a las 3 de la tarde, muere. Ese es un día, sábado, y Él resucita poco después de las 6 de la mañana, sin llegar a las 7 de la mañana. Entonces ya nos damos cuenta que sí cuadran las cosas. Pero el que anda de noche, si tropieza, porque no tiene luz. Dicho esto, añadió: nuestro amigo Lázaro duerme,
pero voy a despertarlo. Señor, respondieron sus discípulos, si duerme es que va a recuperarse. Jesús les hablaba de la muerte de Lázaro, pero sus discípulos pensaron que se refería al sueño natural. ¿Cuál es la enseñanza aquí? Bueno, pues nosotros, quizá por no estar bien documentados, pensamos que las personas cuando se mueren inmediatamente están ya en el cielo, en la presencia de Dios. Y no, nosotros cuando nos morimos tenemos un impas, tenemos un tiempo que tenemos que esperar hasta el juicio. Y vemos en los tiempos de Dios, nos dice el Salmo 90, que para Dios un día son como 1000 años de nosotros. Entonces estos hechos en el tiempo de Dios, pues apenas hace 2 días que sucedieron. A su llegada Jesús se encontró con que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros de distancia. Y muchos judíos habían ido a la casa de Marta y de María a darles el pésame por la muerte de su hermano. Cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y bueno, quizá por esa cercanía, por esa amistad que tenían, pues Marta ahí le da un recargoncito, ¿no? Oye, pues te mandamos llamar y no llegaste pronto, ya mi hermano se murió. ¿Cuántas veces nosotros también le reprochamos a Dios, le reprochamos a Jesús, que nuestras peticiones no llegan en la prontitud en la que nosotros queremos, ni tampoco son de forma siempre positiva? Dice, pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Yo sé que resucitará en la resurrección en el día final, respondió Marta. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Sí, Señor. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Dicho esto, Marta regresó a la casa y llamando a su hermana María, le dijo en privado, el maestro está aquí y te llama. Cuando María oyó esto, se levantó rápidamente y fue a su encuentro. Jesús aún no había entrado en el pueblo, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta se había encontrado con él. Los judíos que habían estado con María en la casa, dándole el pésame, al ver que se había levantado y había salido deprisa, la siguieron pensando que iba al sepulcro a llorar. Cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y nuevamente volvemos a experimentar esta reiterada cosa. Pedimos al Señor, no llega pronto y viene el reproche. Es muy de nosotros, es muy del ser humano. Al ver llorar a María y a los judíos que la habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo han puesto?, preguntó. Ven a verlo, Señor, le respondieron. Y hoy vamos a ver el versículo más breve de toda la Biblia, el versículo 35, que dice, Jesús lloró. ¿Y ustedes creen que Jesús lloró porque se había muerto Lázaro? Claro que no,
porque él sabía que lo iba a resucitar. Él llora porque al cabo de 3 años de ministerio, la gente no le estaba creyendo. Miren cuánto lo quería, dijeron los judíos. Pero algunos de ellos comentaban, que le abrió los ojos al ciego, no podría haber impedido que Lázaro muriera. Y volvemos nuevamente, la opinocracia, ¿sí?, hace que las personas, sin tener un valor moral, le quieran corregir la plana a Dios. ¿Con qué derecho nosotros podemos decir, oye, hizo esto, pero ¿por qué no hizo tal otra cosa? Como lo hemos comentado siempre, Dios ya vio la película de todos nosotros y nosotros la vamos viendo poco a poco, momento a momento, día con día. Conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Quiten la piedra, ordenó Jesús. Señor, objetó Marta, la hermana del muerto, que ya debe oler mal, pues lleva 4 días allí. Y volvemos a ver por qué estamos criticando, por qué estamos objetando las decisiones del Señor. Yo creo que es muy de nosotros siempre estar inconformes con los resultados que estamos viendo que Dios hace en nuestra vida. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios?, le contestó Jesús. Entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo, Padre, te doy gracias porque siempre me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije para la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas, Lázaro, sal fuera. El muerto salió con vendas en las manos y en los pies y el rostro cubierto con un sudario. Quítenle las vendas y dejen que se vaya. Muchos de los judíos que visitaban a María y que habían estado en presencia de lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Entonces los jefes de los sacerdotes y los fariseos convocaron a una reunión de consejo. ¿Qué vamos a hacer?, dijeron. Este hombre está haciendo muchas señales milagrosas. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él. Ustedes saben por qué había ese encono entre los maestros de las escrituras, los fariseos, porque ellos en su interpretación creían que el Salvador iba a venir a erradicar a los romanos y iba a instaurar las leyes de ellos. Cuando no se da el hecho, cuando ven que viene un hombre que se llama Jesús, que dice que es el Hijo de Dios, pero él habla de amor, habla del perdón, habla de la reconciliación, por supuesto que no iba con sus intereses. Y seguimos, dice, y vendrán los romanos y acabarán con nuestro negocio, y vendrán los romanos y acabarán con nuestro lugar sagrado e incluso con nuestra nación. No es cierto, ellos ya de la fe habían hecho un negocio y estaban muy nerviosos en función de que pues Jesús los viene a balconear. Uno de ellos, llamado Caifás, que en ese año era el sumo sacerdote, les dijo, ustedes no saben nada en absoluto. No entienden que les conviene más que muera un solo hombre por el pueblo y no que perezca toda la nación. Fíjense, ellos pues eran unos eruditos de la Torá y bien sabían que tanto en el libro de Éxodo como en el libro de Deuteronomio expresamente está el concepto, no matarás. Pero sin embargo ellos dicen, no, pues
Jesús nos está balconeando, necesitamos forzosamente deshacernos de él. Durante la última semana de su ministerio, Jesús cumplió deliberadamente las profecías mesiánicas. La entrada triunfal en Jerusalén, que tuvo lugar el domingo antes de la crucifixión, constituyó la escenificación de una parábola a través de la cual Jesús proclamó su condición de Mesías. Mesías en el hebreo significa ungido. Representó la consumación de la profecía de Zacarías en el capítulo 9, versículo 9, hasta en sus más mínimos detalles. Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey, vendrá a ti justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y fíjense, esta profecía se expresa 400 años antes de que se diera el hecho. Los judíos sabían de esto y entonces, al aproximarse la Pascua, invariablemente siempre ponían afuera de sus casas algún burrito que no hubiera sido montado para, pues, con eso ver si tenían la fortuna de poder ser los que llevaran al Señor Jesús en su entrada triunfal. Jesús hace su entrada como rey y profeta, pero resalta su humildad. Esta semana es la del triunfo del bien sobre el mal, derrotadas y exhibidas públicamente en la cruz del Calvario. Porque ninguno de nosotros teníamos la oportunidad de reconciliarnos con Dios, sino solamente Cristo es el puente para que nosotros nos podamos reconciliar con Dios. Lucas 19:41. Cuando se acercaban a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró por ella. Nosotros vemos en el Nuevo Testamento que el Señor Jesús en 2 ocasiones llora. ¿Por qué? Por las condiciones en las que el pueblo tiene otro tipo de creencias. Dijo: ¿cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz? Pero eso ahora está oculto a tus ojos. Te sobrevendrán días en que tus enemigos levantarán un muro y te rodearán y te encerrarán por todos lados. Te derribarán a ti y a tus hijos, ni una piedra sobre otra, en tus murallas no dejarán ni una piedra sobre otra, porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. Juan 1:11 dice: a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Y al final vamos a ver el versículo 12, donde nos damos cuenta la forma de ser hijos de Dios. Todos dicen: yo soy hijo de Dios, y no, atención, todos somos creación de Dios, pero pocos somos los hijos de Dios. Jesús sabía que las aclamaciones del pueblo serían pasajeras. Bueno, pues como habían pasado 3-4 días que se percataron que Jesús resucita a Lázaro, pues estaban muy contentos. Ellos estaban ciegos a la verdadera naturaleza de su reino y la rechazarían. En consecuencia, Jerusalén sería destruida. Una profecía que se consumaría en el año 70 después de Cristo. A veces se hace referencia a Zacarías como el más mesiánico de todos los libros del Antiguo Testamento. Los capítulos del libro de Zacarías, del 9 al 14, son los pasajes del profeta más citado en las narraciones de la pasión.
que aparecen en las 4 descripciones del Evangelio. En Apocalipsis, Zacarías es el más citado de los profetas después de Ezequiel. Zacarías profetiza que el Mesías vendría como siervo, como el renuevo del Señor. Capítulo 3, versículo 8, capítulo 6, versículo 12. Como sacerdote y rey, y como el buen pastor. Habla de la traición de que Cristo fue entregado por 30 monedas de plata, de su crucifixión, de sus sufrimientos y de su segunda venida. Jesucristo profetiza personalmente el eventual recibimiento que le daría la casa de David. Cristo en griego significa ungido. La entrada triunfal de Jesús a Jerusalén se describe con todo detalle en Zacarías capítulo 9, versículo 9. 400 años antes de este acontecimiento, por eso les decía, siempre sabían lo que iba a suceder, y siempre las personas de Jerusalén dejaban siempre un burrito que nadie haya montado para ofrecérselo al Señor. Mateo 21:2. Vayan a la aldea que tienen enfrente y ahí mismo encontrarán una burra atada y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganlos, lo que les había comentado. Tanto la gente que iba delante de él como la que iba detrás gritaban: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas o Hosana en el cielo. Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. ¿Quién es este?, preguntaban. Es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea, contestaba la gente. Y vemos que en estos 4 libros se menciona a Jesús como profeta. Mateo 13:56, Lucas 13:33, en el 24:19, Juan 4:19, 6:14 y 7:40. Hosana significa salve. Era más un grito de aclamación, equivalía al ruego de un pueblo oprimido dirigido a su Salvador para que éste les diera la libertad. Más tarde se convirtió en una exclamación de alabanza. Hosana es salve. En el Salmo 118, versículos 25 y 26, del cual fueron tomada la frase que es mesiánica, por tanto la gente estaba públicamente reconociendo a Jesús como su Mesías. En el 25 dice: Señor, danos la salvación, Señor, concédenos la victoria. En el Salmo 26, bendito el que viene en el nombre del Señor, desde la casa del Señor los bendecimos. Ustedes saben qué significa esta imagen. El hecho más grandioso de la humanidad no es que el hombre haya pisado la luna, sino que el Hijo de Dios haya pisado la tierra. La última cena. En términos de gastronomía podemos decir que se hizo en 2 tiempos. El primer tiempo fue cumplir a cabalidad las instrucciones que el pueblo de Israel en el libro de Éxodo les da el Señor. Y la segunda, bueno, pues es el nuevo pacto. Veamos. Éxodo 12:14. Este es un día que por ley deberán conmemorar siempre. Es una fiesta en honor del Señor y las generaciones futuras deberán celebrarla. Celebrarán la fiesta de los panes sin levadura, porque ese día fue cuando los saqué de Egipto formados en escuadrones. Por ley, las generaciones futuras siempre deberán celebrar este día.
obedezcan estas instrucciones, será una ley perpetua para ustedes y para sus hijos. Y bueno, el Señor Jesús, acatando la instrucción, realiza la festividad de la Pascua. La Pascua, del griego Pasca, a su vez del hebreo Pesaj. ¿Qué significa paso o pasar? Bueno, pues que la Pascua es el paso de la esclavitud espiritual, de la esclavitud física a la libertad física. Con las variaciones del calendario lunar, la Pascua cristiana tiene lugar siempre entre el 22 de marzo y al 25 de abril. Se fijó que la Pascua sería el domingo siguiente a la primera luna llena después del equinoccio primaveral, que sucede en torno al 21 de marzo. Ya pasó el 21 de marzo, el próximo 17 de abril es luna llena y posteriormente se celebra la Pascua. El jueves por la noche Jesús celebra la cena de la Pascua con sus discípulos. Al día siguiente el Señor realiza el acto de redención, y por redención debemos de comprender salvación, liberación, rescate, recuperación, superando la fiesta de la Pascua. Por eso la cena del Señor reemplazaría a la ceremonia pascual como la conmemoración de un acontecimiento de mayor relevancia. Y es lo que nosotros, los cristianos, en sus tres acepciones, cristiano católico, cristiano ortodoxo, cristiano evangélico, celebramos con gran gozo. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se acostumbraba a sacrificar al Cordero de la Pascua, los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿dónde quieres que vayamos a hacer los preparativos para que comas la Pascua? Él envió a dos de sus discípulos, a Pedro y a Juan, con este encargo: vayan a la ciudad y les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo. Y allí donde entre, díganle al dueño: el maestro pregunta, ¿dónde está la sala en la que pueda comer la Pascua con mis discípulos? Él les mostrará en la planta alta una sala amplia, amueblada y arreglada. Preparen ahí nuestra cena. Los discípulos salieron, entraron en la ciudad y encontraron todo tal y como les había dicho Jesús. Así que prepararon la Pascua. Y no sé si recordarán cuando le cobran al Señor Jesús y a Pedro el impuesto, que le dice a Pedro: ve, saca un pez y adentro están las monedas para que paguemos el impuesto. Jesús sabe todo, invariablemente. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dijo diciendo: tomad, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo, y bebieron todos de ella. Fíjense, Jesús nos enseña en 3 ocasiones que debemos de dar gracias antes de los alimentos. La primera vez fue cuando distribuye los 5,000 alimentos para las personas. El segundo fue cuando le dio de comer a 4,000 personas. Y la tercera en esta, cuando está en la última cena. Y les dijo: esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Y fíjense aquí el concepto, que por muchos, nunca dice que por todos. Recuerden que en Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y está haciendo un
apunte muy importante, no todos van a entrar a la presencia del Señor. Y dice, nuevo pacto. Bueno, si hay un nuevo pacto es porque hubo un antiguo pacto. Este es el pacto de la gracia, y lo dice muy bien el libro de Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie presuma, para que nadie se jacte. Y vean, voy a presentar ciertos versículos que no son muy publicitados, que la gente no siempre lo sabe, lo conoce. Vamos a empezar por este. Marcos 14:26. Después de cantar los salmos, salieron al monte de los olivos. Mucha gente no sabe que después de haber cenado, pues de forma muy alegre entonan unos cánticos. Los salmos se le llamaba el Jalel, compuesto con secciones de los salmos 113 y 118, los que eran cantados al término de la comida de la Pascua. Jalel es utilizado como alabanza y agradecimiento y recitada por los judíos en las festividades. Vamos a ver otro caso. Dice Zacarías en la profecía de Zacarías 13:7, mata al pastor y el rebaño se dispersará. El Señor Jesús le está diciendo a los discípulos, ustedes me van a abandonar. Lucas 22:31. Dijo también el Señor, Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearlos como a trigo. Ya sabían que Pedro, siempre muy explosivo, de mecha corta, expresa esto. Simón le dijo, Señor, estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel y hasta morir contigo. Esto, posteriormente, el Señor Jesús le dice, mira, tú me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo. Pasan poquitas horas y vemos en Mateo que nos dice, Mateo 26:58, mas Pedro lo seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Aquel que le había dicho, no, yo para las que quieras, me voy a la cárcel contigo, incluso doy mi vida, lo seguía de lejos. ¿Cuántos de nosotros que nos sentimos identificados con Dios, que estamos y creemos que estamos muy estrechamente unidos a Jesús, lo estamos siguiendo de lejos? Otra, esta me gusta mucho por el impacto que lo voy a detallar. Dice, Jesús, que sabía todo lo que iba a suceder, le salió al encuentro. ¿A quiénes buscan? Les preguntó. A Jesús de Nazaret contestaron, yo soy. Judas el traidor estaba con ellos. Y aquí viene la parte que a mí me sorprende mucho. Dice, cuando Jesús les dijo, yo soy, dieron un paso atrás y se desplomaron. ¿Se imaginan ustedes esta imagen? Los que van a aprender a Jesús, cuando Él dice, yo soy, y se van de espaldas al suelo. ¡Qué poder tan grande de Jesús al decir y referirse en esta forma! Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si tú crees, tendrás vida eterna. Dios, desde el inicio de la creación del universo, ya lo había decidido, que Jesús iba a ser el puente, la forma de reconciliarnos con Él. Y Juan 1:12 nos dice, mas cuanto
mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Tú tienes que reconocer a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, tienes que creer para tener la condición de hijo. Mi Dios y Padre bendito, te damos infinitas gracias por haber pensado en volvernos a reconciliar contigo, y la forma en la que tú lo hiciste fue entregando a tu Hijo para que Él pagara por todos nuestros pecados, por todas nuestras faltas. Mi Dios, simplemente hoy te decimos, perdónanos. Perdónanos por los errores, por las equivocaciones que hemos tenido, por los pecados que hemos hecho. Señor, necesitamos de ti, necesitamos no estar a la distancia. Y hoy simplemente te decimos, Padre amado, perdónanos. Amén. Gracias y buenos días.